Antes de empezar, hermanos, quiero comentarles, y tal vez sea a modo de introducción, algo, algo que me ha estado enseñando el último mes y me ha tenido bastante pensativo y reflexivo respecto a lo que son los caminos del Señor. Y es lo siguiente, el último domingo del 2019, de ese diciembre del 2019, comenzamos hablando acerca del Evangelio de Juan, dimos una pequeña introducción, o más bien una interesante introducción del libro, y en el 2020 nos enrumbamos en la aventura de predicar palabra por palabra en el Evangelio de Juan. Y bueno, hoy domingo 3 de julio del 2022, es decir, poco más de 2 años y medio después, vamos a terminar este Evangelio de San Juan. Para mí, una simple introducción al Evangelio, porque la profundidad y la belleza de este Evangelio es muy grande. Para que tengas una idea, no solamente han sido 2 años y medio de escuchar el Evangelio de San Juan, sino que además ya ha sido cerca de 1.300 páginas que hemos escrito domingo tras domingo acerca de este Evangelio, hermanos. Para mí eso es significativo porque es una de las pocas cosas que me he decidido comenzar a hacer y las he terminado. Y las he terminado con satisfacción. Y todo esto se lo debo, por supuesto, a nuestro Señor y Salvador. Pero me queda una tremenda lección. Cuando comenzamos el primer versículo, primero no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar, por supuesto. Y segundo, no nos imaginamos ni cuánto nos demoraría, ni si finalmente podríamos terminarlo o no. Sin embargo, hermanos, lo terminamos. Lo terminamos hoy. Y digo terminamos porque, por supuesto, debo agradecer a mi esposa por haberme apoyado y agradecer a todos ustedes también, porque hay que tener mucha paciencia y también un deseo de aprender la palabra de Dios para mantenerte por tanto tiempo durante un mismo libro. Entonces, esto es un logro de todos que de alguna u otra forma ha perfilado mi ministerio y nuestra congregación hacia algo, hacia una búsqueda de exaltar la palabra de Dios en nuestras vidas. Seamos honestos, no somos los mismos desde hace 2 años atrás, no comprendemos la escritura igual, no la vemos igual, la tratamos diferente, mejor, y ya cada uno de ustedes, sin haber hecho quizás la mayoría algún curso de exégesis o de hermenéutica, ya tienen una idea de cómo acercarse a la palabra de Dios. Entonces, hoy, entre alegría y nostalgia, nos despedimos de este libro para enrumbarnos en alguna otra aventura con el Señor, pero ha sido magnífico. La gloria de Cristo la hemos visto domingo tras domingo. No ha habido un solo domingo en el que el mensaje no sea cristocéntrico. Y de verdad que me ha dejado un grato sabor en mi alma y una grata satisfacción en el ministerio. Y bueno, voy a despedirme con el último sermón de Juan y sin duda alguna es un sermón impactante, por lo menos eh, los fue para mí a lo largo de esta semana y seguro estoy que lo será para usted también a partir de este momento. Como ustedes ya bien saben, queridos hermanos, la semana pasada comenzamos el tema de la aparición de Jesús a Pedro para restaurarle, ¿no? O bueno, mejor dicho, la aparición de Jesús en el mar de Tiberias para restaurar a Pedro. Vimos la parte 1
Y hoy vamos a ver entonces esa restauración como tal. Hoy nos vamos a encontrar en otro de esos textos famosos y bastante predicados y bastante oídos por nosotros. Yo espero poder aportar algo a lo que ya la mayoría de nosotros sabe. Vamos a proceder a leer el texto, ¿bien? Vamos a estar desde el versículo 15 y hasta el versículo 25. Dice así: entonces, cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Pedro, volviéndose, vio que les seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que, si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Y así culmina el Evangelio según San Juan. ¿Qué vamos a ver esta mañana, hermanos? Vamos a ver cómo Jesús se está dirigiendo a Pedro para restaurarlo. Por supuesto, vamos a ver esas tres preguntas y las tres respuestas. Vamos a analizarla con detalle y finalmente vamos a ver la conclusión del libro, porque ahí también tenemos un mensaje importante y vamos a aplicar el texto a nuestras vidas. Bien, en esta parte del relato, hermanos, Juan nos dice que ya han desayunado, es decir, ya se han bajado de la barca, ya han sacado los peces. Usted recordará que acaba de ocurrir una pesca milagrosa, usted ya sabe, ¿no? Están bajándose del barco, el Señor les tiene preparados el desayuno allí y bueno, hay una serie de emociones y de experiencias, ¿verdad? Que el mar de Tiberias les ha generado en el corazón a los discípulos. Y Juan nos indica que después de haber tomado el desayuno, es decir, luego de que la euforia había pasado y las necesidades del cuerpo se habían suplido, y usted preste mucha atención a esto porque este detalle nos puede indicar que no había aquí ya la adrenalina del momento ni las pasiones descontroladas, sino que estaban bien tranquilos, como se siente uno después que ha tenido un buen desayuno, ¿verdad? Luego de que estos hombres estaban descansados y el hombre interior de estos discípulos estaban tranquilos en sus afectos, entonces es en ese momento donde Jesús se dirige a Pedro, no antes, no en medio de una euforia, no en medio de un momento muy emocionante, sino allí, en el
en la tranquila o en el momento tranquilo en el que se puede encontrar la mente, el corazón y el cuerpo de una persona después que ha tomado su desayuno. Lo cierto es que Jesús de manera sabia se dirige a Pedro. Juan, en esta ocasión, lo llama Simón Pedro. Nos dice que después de desayunar, Jesús se dirige a Simón Pedro. Pero también Juan nos dice la forma en la que Jesús se dirige a Pedro. Lo llama Simón, hijo de Juan. Esas fueron las primeras palabras que escuchó Pedro hacia él. Simón, hijo de Juan. La forma en la que Jesús puede estar usando aquí el nombre no necesariamente es una apelación a su debilidad o a su falta de fe, porque no lo llama Pedro, pero Jesús está usando el mismo nombre con el que lo llamó cuando le vio por primera vez. Usted recordará que cuando Andrés salió a buscar a Pedro y lo llevó directamente a donde Jesús, Jesús lo miró fijamente, lo miró atentamente y antes que hablara Pedro le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, y serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Así que aquí hay una vinculación entre la forma en la que Jesús lo está llamando en esta ocasión y la forma en la que lo llamó en aquella primera ocasión. Cefas, como ya todos sabemos, significa una roca. Um, y sabemos también que para los judíos, porque Jesús era judío, ¿verdad? El nombre no era más que no era solamente un mero título, ¿no? O sea, Jesús no era un hombre que le encantaba ponerle apodos a las personas. Primero, en aquella época era común que las personas tuvieran un nombre hebreo y un nombre griego y que se conocieran por el nombre griego, dado que era el idioma internacional para hacer negocios y para fomentar relaciones, ¿verdad? Pero bueno, para los judíos esto se llevaba a un nivel mucho más allá, porque sabemos que para los judíos el nombre era algo importante, era el distintivo de una persona, pero con una referencia clara a su carácter. Por eso a lo largo de la Biblia nosotros vemos que cuando hay un evento trascendental, algún personaje de la Biblia procuran o se les cambia el nombre, ¿no? Por ejemplo, Abraham, después que tuvo el encuentro con el Señor, se le entregó las promesas, el carácter de Abraham cambia, también le cambian el nombre a Abraham. Lo mismo ocurre con Sara, lo mismo ocurre con Jacob o con Israel, porque evidentemente el nombre para los judíos tenía una connotación en el carácter y por lo general tenía una relación con el destino o con el propósito que Dios tenía para esa persona. Así que cuando el Señor por primera vez vio a Pedro o a Simón, el hijo de Juan, y le dijo, tú serás Pedro, serás una roca, lo que Jesús le está asegurando a Pedro es que la gracia de Dios iba a hacer algo en su vida. Jesús le está garantizando a Pedro, o en este caso a Simón, que la gracia libertadora y poderosa de él lo iba a cambiar por completo. Y cuando empezamos a ver el Evangelio de Juan y el resto de los evangelios, pero cuando empezamos a ver el desarrollo del Evangelio de Juan y la participación del apóstol Pedro a lo largo del Evangelio, nos damos cuenta que era muy necesario que en efecto la vida de este apóstol fuera cambiada, el carácter fuera transformada, porque hay muchos rasgos que resaltan de la personalidad del apóstol Pedro, pero ninguna de ellas parecía una roca, ¿no? De hecho, vemos intrepidez, vemos valor, pero también vemos mucha debilidad, mucho lo que nosotros hoy llamaríamos emocionalismo, etcétera. Pero quizás la obra cumbre del carácter de Simón fue cuando, pues, obviamente Pedro ha negado a nuestro Señor Jesucristo, ha negado a su maestro frente a algunas sirvientas y a unos cuantos guardias, ¿verdad? Y este último acto dista muchísimo de lo que es una roca inamovible y confiable, ¿no? Pues la reputación de Pedro debió haber caído por el suelo. Ahora imagine usted por un momento esto, hermanos, porque esto es maravilloso. Imagina usted cómo se podía sentir Pedro al asumir la responsabilidad que
Jesús les acababa de dar, porque acuérdate que en la aparición anterior les dio la comisión de ir a predicar el evangelio, de llamar al arrepentimiento, y a los que se les perdonaran los pecados se les perdonaría, y a quienes retuvieran se les retendrían. Eso era un llamado a mandar, o era un llamado una comisión a predicar el evangelio a las naciones, con un llamado autoritativo de arrepentimiento y fe y obediencia. Ahora, imagine usted por un momento y póngase en el lugar de este apóstol. ¿Cómo se sentiría Pedro en ese momento? ¿Se sentiría capaz Pedro de asumir el ministerio y la responsabilidad de llevar el evangelio a los judíos como lo tendría que hacer? ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Cómo podría el hombre que negó a Cristo con traición llamar a las naciones al arrepentimiento y a la obediencia fiel? ¿Cómo piensa usted, hermano? Vaya pensando en su corazón. ¿Acaso no piensa usted que tropezaría su corazón cuando alguien le señalara y le dijera cómo tú, Pedro, nos vas a llamar a soportar la prueba y el sufrimiento en el nombre de Cristo cuando tú lo negaste cobardemente para salvar tu vida? ¿Cree que algo así no podría suceder? Definitivamente sí. Y definitivamente Simón necesitaba ser restaurado. Su confianza y su amor necesitaban ser renovadas de manera pública, porque de otra manera él no hubiese podido cumplir con la gran comisión. Y eso es lo que está sucediendo justo en este momento a las orillas del lago de Tiberia. Jesús ha venido para restaurar a Pedro al ministerio apostólico que estuvo a punto de perder por su debilidad en el carácter el día que lo negó. Es maravilloso el amor del Señor y la paciencia que Él tiene por los suyos. Lo cierto es que entonces aquí estamos viendo la forma en la que Él se dirige, ¿verdad? Se dirige como Simón, hijo de Juan, y de alguna manera nos hace recordar aquella promesa que le dio cuando lo conoció de que lo transformaría. Y personalmente pienso que con estas tres preguntas eso es precisamente lo que sucede, porque luego vamos a ver al apóstol Pedro en las próximas páginas del libro de Hechos predicando el evangelio con una autoridad inusual. Bien, damos gloria a Dios por la obra que hace en el corazón de su pueblo. Lo cierto es que luego del nombre surge una pregunta de parte de nuestro Señor, y esta es la pregunta que él le hace a Pedro. Le dice: ¿me amas más que a estos? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Hermanos, menos mal que habían terminado de desayunar, porque si no, imagínatelo con un trozo de pescado en la boca y que aquel que todo lo sabe le hace precisamente esta pregunta. Es que seguro se la tranca aquí, hermanos. Pero bueno, le hace la pregunta y le dice: ¿me amas más que a estos? Léalo bien. ¿Me amas más que estos? ¿Qué pregunta es esa? Algunos comentaristas piensan que, dado al pronombre neutro que está aquí en la pregunta, esto que usted ve allí, me amas más que estos, eso es un pronombre neutro. Y por lo tanto, algunos comentaristas piensan que la pregunta que Jesús le hizo se puede traducir de la siguiente manera: ¿me amas más que a esto? Si la barca donde se subieron aquella noche y las redes que usaron pertenecía a Pedro, como parece indicar el texto cuando Pedro dice, me voy a pescar, entonces el sentido que la pregunta tiene es la siguiente: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a esta barca, a tus redes y los beneficios que te pudo haber generado esta pesca? Si ese es el sentido de la pregunta, el Señor le está pidiendo al hijo de Juan que piense por un momento si su amor hacia él sobrepasa cualquier posesión terrenal. Y admito que la pregunta tiene su respaldo y su fuerza si consideramos el hecho de que fue Pedro el que había tomado la iniciativa de salir a pescar
y que seguramente, dado a que había fallado al negar a Cristo y se sentía incapaz de asumir la responsabilidad del ministerio, pensó que lo que mejor podía hacer era pues volver a echar las viejas redes y ganarse la vida a la vieja manera, ¿verdad? Y esta pregunta al final es una pregunta que el Señor nos hace a lo largo del Evangelio siempre, a todos. ¿Me amas más que a tus posesiones terrenales? Y es que cada persona, sea pobre o sea rica, que llega a Cristo, tarde o temprano tendrá que responder la misma pregunta. ¿Me amas más que a esto? ¿Que a esto que te he dado? ¿Que al dinero que tienes? ¿Que a la casa que tienes? ¿Que a la vida que llevas? Pero hay otra posible interpretación a la pregunta y personalmente yo me inclino a ella. Simplemente quise traer la respuesta anterior como para que usted también tome su propia decisión al respecto, pero yo me inclino por otra interpretación, me parece que tiene mucha más coherencia en todo el contexto. Jesús le está preguntando directamente a Pedro, Pedro, ¿me amas más que a estos discípulos? Ese parece ser el sentido y es el sentido que le da la traducción de la Biblia, por supuesto. Y sí, sí, es una pregunta comparativa y esto tiene sus razones. Pedro, usted debe recordar que Pedro había hecho una declaración muy osada e ilusa la noche de la última cena. Usted recordará que cuando Jesucristo estaba vaticinando que él sería entregado, él dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero Pedro esa noche respondió con una arrogancia inusual y de verdad hasta ilusa las siguientes palabras: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Aunque todos se escandalicen, yo jamás lo haré. ¿Qué tienen esas palabras? ¿Qué hay en el corazón de Pedro que lo llevó a dar una afirmación tan dura como esa? Pedro está comparando su fidelidad y su amor por el Señor con el del resto de los discípulos y había concluido que definitivamente su amor por él era mayor que el de los discípulos. Eso es lo que pienso que está ocurriendo aquí. Jesús está tratando un asunto del corazón de Pedro. No se puede ir, no puede abandonar la tierra sin antes venir y tratar un asunto agudo en el corazón de Pedro, un asunto profundo que solo él y el Señor Jesús lo sabía. Lo cierto fue que cuando su afecto se puso a prueba, es decir, cuando esa declaración fue pasada por el fuego de la prueba, entonces demostró que las palabras de Pedro eran superficialmente vergonzosas y lo negó 3 veces delante de una sirvienta y unos cuantos guardias. Por lo tanto, era necesario que Pedro volviera a esa ocasión y viera lo que en su corazón había para que lo llevara a pensar que su amor era superior al del resto de los hermanos. Esta pregunta en el mar de Tiberias aquella mañana, junto con el fuego, las brasas y la mirada penetrante de Jesús, tuvieron que haberle recordado a Pedro la fría noche en la que negó a su Señor. Ante tal abrumador y desolador recuerdo, el apóstol le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Si tienes tu Biblia, léelo allí. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pongámonos en un momento más en los zapatos de Pedro. Entendamos que quien le está haciendo la pregunta es aquel que conoce el corazón del hombre y todo lo que en él hay. En esta ocasión, Pedro sabía que ya no valdrían declaraciones superficiales, frívolas o emocionalistas.
La pregunta se la está haciendo aquel que con la muerte en la cruz ha redefinido el concepto del amor y lo llevó de un mero sentimiento a la expresión de una acción concreta basada en la obediencia a la voluntad divina. El estándar del amor que Jesús demanda con esta pregunta es el amor a una deidad, es el amor a Dios. Esa es la pregunta, y no solamente es la pregunta, es quien está haciendo la pregunta. Imagina a Pedro en ese momento. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Destacan tres cosas de la respuesta de Pedro. Número uno, al parecer Pedro está consciente de la falta que había cometido y de lo superficial que había sido su declaración en aquella ocasión y no se atreve a responderle a Jesús con el mismo verbo ágapos o ágata o ágapas, sino que utiliza un verbo que tiene más que ver con los afectos, que es el término filo, que se traduce muy bien como querer. Lo segundo es que Pedro evade la comparación. Pedro no se atreve a decirle, Señor, te quiero más que ellos. Ya aquí vemos la obra poderosa de Cristo en el corazón de este hombre. Pedro había comprendido para este momento que comparar su servicio a Cristo y su amor por Cristo con el de otros no era ni necesario ni era correcto. Y número tres, Pedro está apelando a la omnisciencia de Jesús, no a sus obras. Él le dice, tú sabes que te quiero. Es como si le estuviera diciendo, Señor, yo sé que mis acciones han puesto en duda cualquier declaración de afecto que pueda decir acerca de mi amor por ti. Aún yo mismo, Señor, he llegado a dudar de la veracidad y de la solidez de mi amor, pero sabes que yo te quiero. De hecho, mi esperanza es que tú lo sepas, que tú sepas que yo te quiero. Ante la respuesta de Pedro, Jesús le dice, apacienta mis corderos. Es que esto no es una afirmación o una aceptación intelectual. Esto es una obediencia. Es que el lenguaje del amor para Jesús tiene que manifestarse en obediencia. Jesús no le dice, muy bien, Pedro, has conjugado muy bien la oración, se nota que me amas, sino el acto seguido es una orden, porque apacienta es un verbo imperativo, es una orden, y así habla un soberano. Me amas, apacienta mis corderos. Por cierto, la palabra apacentar no solamente está en modo imperativo, lo que comprende un orden, sino que también está en tiempo presente, lo que conlleva a una acción continua. No es que lo vas a apacentar de vez en cuando, no es que lo vas a apacentar cuando se te dé la gana, no es que lo vas a apacentar cuando no llueva, es que continuamente vas a apacentar mis corderos, pase lo que pase. Y por cierto, el término cordero, que es arnía, es un término que tiene que ver con un cordero pequeño. Y la palabra apacentar tiene que ver con alimentar o nutrir. Así que lo que él está diciendo aquí es, si me amas, entonces alimenta a mis pequeños corderos, a los que están más vulnerables, por decirlo de alguna manera, y a los que mayor necesidad tienen de recibir alimento. Y por cierto, el posesivo mis es muy enfático aquí en este griego. Lo que significa es que Pedro debía recordar quién era verdaderamente el dueño de esos corderos. El dueño de esas ovejas eran propiedad exclusiva de Cristo y Pedro debía emerger todas sus motivaciones y todas sus acciones de ese posesivo. No son las ovejas que te dan más lana, no son las ovejas que mejor te traten, no son las ovejas que te llamen, que te cuiden, son las mías. La motivación la tienes que hallar en que son mías, en que yo, tu Señor y amo soberano,
te ordeno que las cuides, en que yo morí por ellas. Y aunque esto es una referencia para el apóstol Pablo, no hay ni un solo cristiano que pueda pasar este versículo por encima de su vida. Todos tenemos el santo deber de cuidar las ovejas del Señor. Luego de eso, salta la segunda pregunta, porque luego de la respuesta de Pedro, Jesús me imagino que lo sigue mirando a la cara, porque es que esto no puede ser que está mirando a las brasas, no debe estar mirando a la barca como quien tiene pena y no sabe hacer la pregunta, tiene que estar penetrando su alma a través de los ojos y le vuelve a hacer la pregunta otra vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y algunos dirán, vaya, la pregunta es más corta. Sí, es verdad que la pregunta es más corta, pero la pregunta es más profunda, porque ya no tiene la comparación con un tercero. Ahora la pregunta lo deja solo a él, con su sentimiento y con sus afectos y con sus actitudes. Seguramente el Señor Jesús ha notado que ya Pedro le evadió la respuesta con una comparación. Es probable que él se haya dado cuenta que ya Pedro no está haciendo la comparación. Ha notado el progreso de Pedro, es lo que yo pienso. Porque aunque le amaba y sentía que le amaba, no se atrevió a asegurar que su amor era mayor que el del resto. Es verdad, Pedro tiene que haber estado aprendiendo una buena lección. Pero aquí la pregunta se vuelve entonces mucho más profunda, porque ya Pedro no tiene ninguna referencia externa para comparar su amor ni para justificarlo. Porque usted bien sabe que la naturaleza humana tiende a justificar su apatía con Dios con otra persona que es más apática que él. Sí, es verdad, yo peco, pero por lo menos voy todos los domingos a la iglesia. Mis hermanos ni llegan a veces. Aquí el Señor lo está dejando solo a él, lo ha abandonado. Pedro, no mires a tu alrededor. Pedro, no mires lo que los demás han hecho. Olvídate del mundo. Ahora estamos tú y yo, y esta es la pregunta: ¿me amas? Esta pregunta para Pedro demanda un escrutinio sincero y humilde de parte del apóstol. Tuvo que haber causado, hermanos, un efecto poderoso la pregunta. De verdad, hermano, piensa por un momento. Pedro tuvo que haberse cuestionado todo el fundamento de su amor por un instante. Y esa es la bendita pregunta que esta mañana el Señor nos hace y que me estuvo haciendo a lo largo de la semana en este texto. ¿Me amas? No, 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 sin comparaciones, sin mirar a tu alrededor, sin mirar a tus excusas, sin mirar a tus justificaciones vacías, sin tus pretextos pecaminosos. Esta es la pregunta que le hago a Pedro y que le hago a usted esta mañana. ¿Me amas? ¿Cuánto se habrá demorado Pedro en responder esta pregunta? No nos los dice el texto. Solo Juan nos dice que él respondió con la misma respuesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Será que Pedro pudo haber pensado que la pregunta hecha por segunda vez implicaban que el Señor le estaba pidiendo que justificara, que se explicara cómo justifica tu respuesta? O tal vez, como no me convenció del todo, te la voy a volver a ver, a hacer a ver si la entiendes. Pero bueno, en verdad, Pedro no justifica su respuesta. Vuelve a responder con la misma respuesta y parece que está bien precavido, ¿no? Ya no es el charlatán aquel, ¿no? Que iba a hacer una declaración o un credo allí a los pies de las brasas, sino que con sumo cuidado se dirige con la misma respuesta. Bien, ante esta respuesta, Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Ya no le dice apacienta, le dice pastorea. Es lo mismo, está en tiempo presente y es una orden porque es un imperativo. Pero hay una diferencia con respecto al verbo anterior, apacentar, y es que mientras uno se refiere a alimentar, como ya lo vimos, este se refiere a guiar y a cuidar. Pedro, si me amas, debes guiar y cuidar y alimentar continuamente, no a los pequeños corderos, sino a mis ovejas.
Bueno, la diferencia entre cordero y oveja tiene que ver, o pienso que tiene que ver principalmente con el carácter, ¿verdad? Es decir, con estas ovejas que tienden a descarriarse, con estas ovejas que tienden a salirse del rebaño o que todos sabemos que sin un pastor no pueden llegar a ningún lado. Bueno, quiero que cuides, quiero que cuides de ella, quiero que guíes a ellas. Y bueno, en realidad la oveja claramente nos explica el carácter del pueblo de Dios en general, ¿verdad? El pueblo de Dios necesita guía continua porque continuamente tiende a descarriarse. Bueno, en vista del amor que Pedro le dice tener al Señor, tenía que él ser un pastor del rebaño de Jesús. Hermano, tú estás entendiendo, ¿verdad? Ah, Jesús le dice a Pedro, qué bueno que me amas. Muy bien, excelente. Yo también te amo y siento amor por ti. No, orden, instrucción, acción, demuéstralo, demuéstralo. Y luego de eso viene la tercera pregunta. El corazón de Pedro está siendo aniquilado, pero todavía le falta más. En la tercera pregunta Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, no le ha dicho Pedro en ninguna otra ocasión, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Me quieres? ¿Te das cuenta que ahora el Señor no está usando la expresión ¿me amas? Que usó en las dos preguntas anteriores? Usa la misma expresión que usa Pedro. Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Al parecer el Señor Jesús se ha dado cuenta que Pedro no se ha atrevido a usar el mismo verbo. Y por lo tanto el Señor usa el verbo que él usa, que es filo, para llevar a este apóstol a mirar más adentro en su corazón. Jesús quiere que Pedro se cuestione ese afecto filo que dice tener. ¿A ti no te ha pasado, hermano, que muchas veces caes bajo la convicción de tu pecado y dices, Señor, no te amo como lo mereces? ¡Wow! ¡Qué oración tan humilde! Pero allí la pregunta del Señor sería, entonces, ¿cómo me amas? No, no, bueno, yo te quiero ahí, tú sabes, a mi manera. ¿Me quieres? Que Dios te haga esa pregunta, ¿me quieres? Es como si de alguna manera el Señor ha puesto a que el fundamento de este afecto de Pedro aún se vea sacudido. Jesús necesita que Pedro se cuestione su sentimiento. Cuestiónatelo hasta lo profundo de tu alma, Pedro. ¿Me quieres? Juan nos dice que Pedro se entristeció, se llenó de dolor, de tristeza, se le amargó el corazón, llegó la desolación a su alma, porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Algunas personas pueden llegar a pensar que lo que a Pedro le entristeció fue que Jesús le repitiera la pregunta 3 veces, pero no. Lo que Juan está diciendo aquí es que a Pedro le entristeció el cambio de pregunta. No me amas al nivel que yo te estoy pidiendo, pero ¿me quieres? Ahora el Señor con la última pregunta le está cuestionando incluso el afecto que él dice tener. Eso lo llenó de profunda tristeza. Pedro le respondió al Señor con la lección de su vida, anteponiendo cualquier sentimiento, cualquier afecto débil o imperfecto, anteponiendo a todo eso la excelentísima virtud del carácter del Señor, la omnisciencia. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Note
Esto es extraordinario. Note que anteriormente Pedro le había dicho, tú sabes que te quiero, pero ahora le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Me parece que la respuesta tiene este sentido. Pedro le está diciendo, Señor, tú sabes que te quiero, porque en ocasiones abiertamente yo he demostrado que te quiero, como cuando estuve dispuesto a ser apedreado por tu causa, como cuando abrí las puertas de mi casa para que vivieras conmigo, cuando te seguía con obediencia digna, yo demostré que te quería, cuando saqué la espada para defenderte el día que te apresaron, o como hoy que dejé la barca y las redes en el medio de la mar y me lancé al agua aventurando para alcanzarte. Tú sabes que te quiero porque te lo he demostrado, pero sé que han habido otras ocasiones cuando no te he demostrado amor, en la que mi amor parece débil e insignificante, como cuando me quedé dormido en el Getsemaní mientras tú agonizabas por mis pecados, como cuando no atendí tus consejos, como cuando no presté atención a tus enseñanzas y peor aún, cuando cobardemente te negré 3 veces. Admito que en tales ocasiones yo no he demostrado amor. De hecho, parece odio lo que siento por ti. Yo mismo he dudado de amarte y ante tu pregunta no encuentro ningún otro fundamento firme que de la esperanza que tengo en confiar, Señor, en que tú lo sabes todo. Yo recurro a tu santo carácter y confío en que tú, sabiéndolo todo, sabes que yo te amo. Porque de lo contrario estoy seguro de que si yo no te amara y lo mío fuera una mera superficial declaración, tú me lo corregirías en tu hermosa gracia. Tú lo sabes todo, tú lo sabes todo. Cuando me comporto como un verdadero creyente o cuando me comporto como un mundano, tú lo sabes todo. Ahí está el amor. Ante esta respuesta, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, hermanos, y quiero que veas el carácter de Cristo aquí, ahora. Apacienta mis ovejas, lo mismo que le dijo en la versión anterior, pastorea al pueblo, a mi pueblo. ¿No hay lágrimas corriendo por los ojos de Jesús? ¿No se nos dice que el corazón se le enterneció, se le puso chiquitito y empezó a suspirar por el amor de Pedro? Se le da una bella instrucción a Pedro, una orden: pastorea a mi pueblo. Pero no solo se le da la orden, y mira esto, de cuidar el pueblo de Dios. Jesús está confesando o aceptando la confesión de Pedro, porque si hubiese sido mentira, por supuesto, lo llama al arrepentimiento enseguida, pero está aceptando la confesión de Pedro. Y Jesús acepta la confesión de Pedro y le da la instrucción como lo ha hecho en las veces anteriores, pero ahora añade algo mucho mayor. No añade algo mucho mayor, añade algo. Y Jesús le dice, muy bien, Pedro, apacienta mis ovejas. Y de hecho, de cierto te digo, que vendrá un día en el que ese amor lo vas a expresar de la manera más elevada posible. Porque cuando eras más joven te vestías y andabas por donde quieras, pero cuando seas viejo extenderás la mano y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Jesús les había dicho en Juan 15, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Juan nos dice que todo esto lo dijo Jesús para dar a entender la forma en la que Pedro glorificaría a Dios con su muerte. Y por cierto, en el libro de Historias Eclesiásticas se nos cuenta que Eusebio de Cesarea escribió lo siguiente del apóstol Pedro. Pedro parece haber predicado en Ponto
Galacia, Bitinia, Capadocia y Asia, a los judíos de la diáspora. Y por fin, habiendo llegado a Roma, fue crucificado con la cabeza hacia abajo, porque así pidió él sufrir, porque no era digno de morir de la misma manera que murió su Maestro y Señor. Eso es la gracia de Dios en un corazón. El comentario de la Biblia Expositores dice esto al respecto. Jesús advierte a Pedro del poder incontrolable de este afecto que expresó. Dijo, cuando eras más joven, te ceñías y caminabas donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará al martirio. Porque el que está poseído por el amor de Cristo es tan poco su propio amo y puede tan poco encogerse de lo que es ese amor, que lo lleva como el hombre que es llevado a la ejecución por un guardia romano. La autoposesión termina cuando el alma puede decir verdaderamente, sabes que te amo. De ahora en adelante no hay elección de caminos propios. Nuestro ser más elevado y mejor es evocado en todo su poder y se afirma a sí mismo por la completa abnegación de sí mismo y la identificación ansiosa de sí mismo con Cristo. Este nuevo afecto que es el amor comanda toda la vida y toda la naturaleza. El hombre ya no puede gastarse en actividades autoescogidas, en ceñirse para grandes obras que glorifican al individuo o en caminar de manera que prometen placer o beneficios para sí mismo, sino que voluntariamente extiende sus manos y es llevado a mucho de aquello que la carne y la sangre se encogen, pero que todo se hace de manera inevitable. Bienvenido y bendecido para él a través de la alegría de ese amor que lo ha designado. Han terminado las preguntas. Ha sido restaurado públicamente Pedro, porque por supuesto Jesús se le había aparecido a Pedro en una ocasión. Lucas nos dice que Jesús se le apareció solo a Pedro. Y podemos pensar que en esa ocasión hablaron de esto y seguramente hablaron de esa negación. Pero era necesario que el propio Jesús confirmara al que sería cabeza de la iglesia o columna de la iglesia, porque cabeza es Cristo, delante de los otros discípulos. Era necesario que el Señor Jesús hiciera esto públicamente. Pero esto ha terminado. Ya la renovación de Pedro, la restauración pública ha terminado. Y ahora el Señor le dice a Pedro, sígueme. No significa que antes no le seguía. No se puede entender como si le va a seguir como nunca antes o como por primera vez. Más bien parece que la palabra tiene un doble sentido. Tiene que ver con discipulado, pero también tiene que ver con un ven, sígueme. Vamos a hablar algo aparte. Y en ese momento, Pedro se para del lugar y comienza a seguir al Señor. Ahora él iba a seguirlo con unas fuerzas renovadas. Con esa palabra, sígueme, el apóstol Pedro se veía nuevamente aceptado en el grupo, se veía nuevamente confirmado su llamado ministerial como apóstol. Es como si Jesús le está diciendo a Pedro, Simón, Pedro, ahora sí puedes seguirme hasta donde tu corazón un día anheló seguirme. Recordemos, hermanos, que en la vida del ministerio y en la vida cristiana, que es larga y muchas veces lenta y siempre dolorosa, solemos perder el ánimo, solemos desviarnos con frecuencia y los anhelos más bellos y puros que un día estuvieron en nuestro corazón pueden menguarse, apagarse o dormirse. En esta ocasión, con esa palabra, sígueme,
Es como si el Señor le está diciendo a Pedro, ahora sí, Pedro, donde tu corazón te quiso llevar un día y lo anhelaste, ahora sí, Pedro, sígueme. ¿Por qué dices esto, pastor? Quiero que recuerdes la última cena. Jesús ha predicho su muerte, su partida. ¿Y qué le dijo Pedro? Pedro dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. ¿Qué le dijo Pedro? Pedro sí, tal vez fue un poco orgulloso y arrogante, pero no fue mentiroso. Abrió su corazón y exclamó lo que había en su corazón y le dijo, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. En su corazón estaba el deseo de dar su vida por su maestro, pero en su carne y en su sangre no había la fuerza. No había la fuerza para hacerlo, pero ahora la tenía. La gracia de Dios había obrado en este hombre y ahora le seguiría hasta la muerte, como un día lo anheló y lo dijo. Hermanos, sin la gracia de Dios no tenemos la forma de seguirle. Viviríamos una religión falsa, frívola. Los llamo a esta reflexión, señores. Ahora Pedro estaba listo. Ese era el anhelo de aquel corazón intrépido que un día se atrevió a caminar por las aguas. Ese corazón estaba renovado. Ese corazón estaba listo para seguirle. Se para y comienza a seguir al Señor. Voltea atrás y ve que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Con toda esta juego de palabras, lo que Juan está haciendo aquí es indicarnos que él mismo es el autor del libro. Y como eso ya lo hemos tratado en otro tema, no entraremos en detalle. Lo cierto es que Pedro lo mira al maestro y le dice, Señor, ¿y este qué? No es que Pedro cometió el pecado y se está comparando otra vez como si no ha aprendido este testarudo. Es simplemente el deseo de saber lo que Dios va a hacer con el otro discípulo. Y aquí el Señor le enseña por lo menos dos cosas. Número uno, le enseña que el Cristo, tiene total derecho y autoridad sobre la vida de su discípulo. Note cómo la primera parte de la respuesta irradia soberanía divina. Si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga. Así habla el Señor Jesús de su pueblo. Si Él quiere, o mejor dicho, si yo quiero hacer con Él tal cosa, si yo quiero hacer con Él tal cosa o con ella tal cosa, si yo quiero que ella se quede o Él se quede hasta que venga, si yo quiero. Eso es un Dios soberano. Y así debemos aprender a relacionarnos con Él. El Señor le está diciendo a Pedro que este discípulo, Juan, vivirá su vida como, donde y cuando Él quiera, según su buena voluntad soberana lo decida. No hay que dar explicaciones, Él es Dios. Y en segundo lugar le enseña que siendo Él soberano y ordenando la vida de cada creyente según su gloria y según su buena voluntad, no tienes necesidad, Pedro, de compararte, no tienes necesidad de preocuparte por lo que yo haré con los demás. Tú solo sígueme, tú solo sígueme, tú solo sígueme. Si te he dado una iglesia pequeña, si te he dado una iglesia que no obedece, ¿a ti qué? Tú solo sígueme. Si te he dado una esposa que todavía no entiende muchas cosas, que no se sujeta, si te he dado hijos que tienen problemas y miras a tu alrededor y ves que los demás parecen no tener problemas o que las esposas de los demás parecen ser más tranquilas y piadosas, ¿tú qué? Tú sígueme. Si hay otros que están prosperando, que han recibido bienes de este mundo, que de alguna manera tienen renombre y el tuyo no, y te esfuerzas y no ves resultado y dices los demás sí, yo no. Jesús dice, ¿tú qué? Tú sígueme. Tú sígueme, tú sígueme. Y Juan finalmente quiere poner un paréntesis para aclarar que lo que Jesús está diciendo aquí no es una profecía acerca de la muerte de Juan,
sino una exhortación al carácter de Pedro. Para aquellos que dicen, berro, pero el pastor lo único que hace es regañar. Aquí tienes un ejemplo de Jesús. Ama a Pedro y en cada ocasión lo va a exhortar. El padre que piensa que va a saturar a sus hijos de tanto exhortarlo, aquí tienes el ejemplo. Nunca dejó de exhortar. Exhortar, exhortar y exhortar. Siempre desde el amor y siempre con la gracia, pero la exhortación siempre estuvo presente. Es la carne la que se resiste a la exhortación. Pero gracias a Dios que nos está enseñando a madurar en estas cosas para no comer cuento tampoco, ni presión de la carne. Hay que exhortar. Día y noche hay que exhortar. Y finalmente, hay una nota que es la nota de conclusión que nos da el apóstol Juan en el libro, donde se nos declara, bueno, que en primer lugar este testimonio es fiel, que esto no es una fábula, que esto es un testigo ocular el que ha escrito todo esto. Por eso él dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y finalmente, Juan dice, o mejor dicho, para Juan hay tantas cosas que contar acerca de la maravillosa persona de Cristo y él no lo ha contado todo. En el corazón de este viejo de Éfeso hay más de la belleza y del encanto de la divina persona llamado Cristo. El alma del anciano de Éfeso, de Juan, está impregnada de preciosos recuerdos, de grandes enseñanzas. Todavía brilla la gloria celestial en el corazón de Juan, al punto que no consigue otras palabras para escribir este libro o terminar este libro que con estas. Hay muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Punto y final. Ese punto nos dice que las riquezas y la belleza de la persona de Cristo son inescrutables. Vamos, hermanos, ahora a aplicar este texto a nuestra vida, ¿sí? ¿Qué aprendimos esta mañana? Número 1, Pedro aprendió, nosotros también, que no debemos comparar nuestro amor con el amor de los demás, ni nuestro servicio con el servicio de los demás. Se lo dice alguien que tiene un corazón que se compara y que ha dedicado horas de consejería a personas que se van de la iglesia o están dolidas en sus iglesias porque se comparan. Es que yo doy más, es que yo soy el que más da, es que yo soy el que más sirvo y fulano no sirve. Es que yo siempre barro en la iglesia y fulana llega y se sienta y no barre. ¿Qué clase de cristianismo es ese? Nuestro corazón siempre evoca este tipo de reflexiones. Pero lo que hoy hemos aprendido es a no compararnos, a seguirlo. ¿Quién de ustedes cree que en el día del juicio se parará y dirá, yo no serví, pero es que el hermano que se sentaba al lado mío tampoco servía? ¿Quién se va a atrever a semejante argumento? Nadie. Entonces no mires a tu alrededor, sirve. No compares tu amor con el de los demás. Ama tú, sirve tú, entrégate tú al Señor. Si la gente no viene a la iglesia porque llueve, ve tú cuando llueva. Pero que eso no sea una excusa para tú no ir el día que llueva. Que los hermanos no van los miércoles a orar, que yo tampoco voy a ir. No hagas eso. ¿Tú qué? Tú síguelo a él, tú hazlo, tú sirve. No
Dejemos que el mal venza el bien. Venzamos el mal con el bien. Acabe con sus excusas. Número 2, hemos aprendido que el amor a Dios se expresa de una manera única al servicio de la iglesia del Señor, al servicio de sus ovejas. La confesión del amor de Pedro, sí Señor, tú sabes que te quiero, exigía del Señor siempre una acción correspondiente. El Señor esperaba un trabajo diligente de parte de Pedro de cuidar las ovejas del Señor. La pregunta que el Señor le hizo a Pedro no era porque el Señor no supiera la respuesta. El Señor estaba procurando que Pedro cuestionara la veracidad de ese amor, porque Jesús no está conforme con una mera confesión sentimental e infructuosa de amor. Él busca un amor que contriñe, que consume, que supera cualquier otro amor y que obliga al hombre a dar su vida para la gloria de Cristo y el bien de su hermano. ¿Hay ese amor en nuestra vida? Esa es la pregunta que yo hago hoy. ¿Hay ese amor en tu vida? Para ser más explícita la pregunta y más personal y directa, ¿hay este amor en tu vida? Número 3, aunque el deber de cuidar a las ovejas del Señor se puede considerar para Pedro y para los consecutivos pastores de la iglesia, para los líderes de la iglesia, no es cierto, hermano, que cada uno de nosotros, de una manera más o menos, tiene alguna oveja a su cargo. Incluso el joven recién convertido en la iglesia no tiene su propia vida a su cargo. ¿Ah? Claro que sí. Los padres tienen a sus esposas y a sus hijos. Las madres tienen a sus esposos y a sus hijos. Los que sirven en la iglesia al resto de la iglesia. Y aún el joven recién convertido debe cuidarse a sí mismo y todos debemos cuidarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, todos tenemos por lo menos una oveja que cuidar. Todos tenemos alguien a nuestro cargo. Y estos son motivos para acceder a los medios de gracia que el Señor nos da para recibir su bendición. Debemos cuidarnos y cuidar a los demás. ¿Por qué voy el miércoles al servicio de oración cuando nadie va? Porque yo debo cuidarme y cuidar a los demás. Y el Señor me ha ordenado que lo haga. No, Señor, es que bueno, mire, tú sabes, yo los miércoles me dedico a jugar pádel y ya sabes, los miércoles pádel, los miércoles lluvia, los miércoles cualquier cosa, no sé, todos tenemos razones, o mejor dicho, excusas. Entonces, tienes que saber que el dueño de las ovejas ha establecido un medio de gracia, el servicio dominical, la oración en casa, el culto familiar, el servicio de oración en la iglesia. ¿Para qué? Para que cuides tu alma y para que cuides las ovejas que tienes a cargo. La vida de aquellos que no se esfuerzan en cuidarse de sí mismos. ¿Recuerdas a Pablo cuando le dijo a Timoteo, cuídate y cuida a los demás, cuida tu doctrina? Porque el pastor y todo creyente necesita cuidarse primero para poder cuidar a otros. La vida que no se esfuerza en cuidarse y no esfuerza en cuidar a otros, no es una vida cristiana, hermano. No lo es. Número 4. El Señor, luego de preguntarle a Pedro si le amaba más que a los demás, le preguntó, ¿me amas? Sin comparación, sin justificación,
con el propósito de que Pedro escrutara su propio corazón, como si Pedro se preguntara, ¿de verdad lo amo? ¿De verdad lo amo? En nuestras canciones, en nuestra liturgia, en nuestras confesiones y en nuestras oraciones, solemos usar el plural, o mejor dicho, la tercera persona del plural, nosotros. No, perdón, esa es la primera, la tercera. Mi hermana Isobel me corregirá después del mensaje. Lo cierto es que nosotros usamos el nosotros, ¿sí? La tercera persona del plural. Nosotros te amamos, nosotros te bendecimos, nosotros te obedecemos, nosotros te adoramos. Todo esto pasa en la liturgia. Pero ocurre cuando me hago la pregunta en singular, ¿yo te amo? ¿Yo le obedezco? Esa es la pregunta que debemos hacernos en este día. Hoy el Señor nos pregunta sin justificarnos, sin compararnos, sin escondernos en las debilidades de otro, en lo más íntimo de tu alma, más allá de los fríos e infructuosos sentimientos, allí donde solo entra tú y Dios. ¿Me amas? Cuán difícil es para el hombre mirar dentro de su corazón y poner toda su atención y fuerza en el fundamento donde reposan sus sentimientos y verdades primarias, para pasarlas por el fuego de la prueba. ¿Cuánto cuesta hacer eso? Pero hermano, no veo otro camino, como les decía entre semana, no veo otro camino para salir del engaño que no sea una búsqueda dolorosa, sincera y personal de lo que creemos y por qué lo creemos. Esta es la pregunta. ¿Le amas? Mientras sigas o el hombre siga con una vida perezosa y desinteresada, con preguntas superficiales y respuestas superficiales, simplistas, lo único que nos queda es una vida de derrota, es una vida de confusión y seguramente una vida de condena eterna, porque muchos me llamarán Señor, pero no entrarán en el reino. Número 5. A lo largo de las instrucciones que el Señor le dio a Pedro, encontramos el posesivo mis ovejas, mis corderos, mis ovejas son mías. Pedro tenía que recordar quién era el dueño, cómo las había adquirido y en base a eso actuar. El motivo por el que hacemos el bien en nuestros hogares, en nuestra iglesia, es porque le pertenecen a Cristo, son propiedad de Cristo. No porque te cae bien la oveja, no porque es tu oveja preferida o porque te da lana o mantequilla o leche o queso, sino porque le pertenece a aquel que te compró con sangre. Por eso le amas. Por eso le amas. No hay otra razón. Porque si aquel que es perfecto le ama, ¿quién eres tú, pequeña criatura imperfecta, para no amarle? ¿Cómo se le ocurre a las personas irse de las congregaciones porque no aman a los hermanos que están allí? ¿Quién es esa persona que se atreve a no amar aquello que él ama? ¿Quién te crees tú, marido, para no amar a tu esposa cuando él la ama? ¿Y quién te crees tú, esposa, para no amar a tu marido cuando aquel que es perfecto le ama? No eres nada ni nadie y tienes que luchar contra la carne a fin de amar aquello que él ama. Espero que esto se entienda. Número 6. Jesús le dijo a Pedro
que su amor y devoción lo iban a llegar o lo iban a llevar a donde la carne y la sangre no quieren ir y de hecho siempre se resisten a ir. Pedro moriría martirizado. El amor de Cristo te va a llevar a hacer cosas que la carne y la sangre no quieren hacer. Y el cristianismo de hoy se escribe pidiéndole a Cristo que nos lleve a donde la carne y la sangre quieren ir. Queremos obligar a Cristo a que Él vaya donde nuestra carne y sangre quieren ir. Yo espero que esto se esté entendiendo, pero así no funciona, porque no es una vida de autorrealización lo que se nos promete, sino una vida de autonegación, y tenemos que conformarnos con eso. Ahora quiero que eleves tu pensamiento en esta aplicación, porque lo que el Señor le está diciendo aquí es que Pedro moriría martirizado. Después de esas palabras, después de esa mañana en el mar de Tiberias, por lo menos pasaron 30 largos años en donde el Señor llamaría al servicio a Pedro sin ninguna otra oferta que esa que escuchó. Cuando seas viejo, extenderás la mano y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Lo que quiero decir con esto es que por más de 30 años Pedro sabía que en cualquier momento moriría. No había ninguna esperanza de una vejez en paz. Él no estaba esperando que la iglesia lo jubilaría, ¿verdad? O que le pagaría un fondo de pensión y él se retiraría en alguna isla griega. Él no tendría un retiro digno de su labor. Él no estaba esperando eso, no podía esperar eso porque no lo recibiría. Esa no sería la manera en que Pedro glorificaría a Dios, sino muriendo como un mártir por su Señor al que tanto amó. Ahora te pido otra vez, por tercera vez, ponte en los zapatos de Pedro, hermano. No fue una profecía de que le daría un auto, una casa, un carro, o una mejor tienda o 2 barcas porque dejó una por él. Es claro, vas a morir por mí. Te van a matar, de hecho. Te van a matar, te van a martirizar. Y eso estuvo aquí en la mente de Pedro y en su corazón por 30 años. ¿Qué esperamos nosotros en el servicio a Cristo, hermanos? Muchos cristianos tienen en su mente o tenemos en nuestra mente la idea de glorificar a Dios, ¿sí o no? Todos tenemos la idea de glorificarlo, pero también guardamos o albergamos en un pequeño espacio en nuestro corazón la esperanza de hacerlo al menor costo posible, ¿sí o no? Bueno, yo te voy a glorificar, pero de verdad que trata de que sea con el mejor carro, por lo menos uno cómodo, o por lo menos con un buen salario, ¿no? O por lo menos que la iglesia me quede cerquita para yo ir todos los domingos, ya sabes, ¿no? De esto se trata, un poquito cómodo, porque la cosa está difícil. ¿Por qué no te vas a pie para la iglesia? No, pues es que vivo lejísimos. ¿Cuánto? 3 horas caminando, párate a las 3 de la mañana y vete caminando a la iglesia. Por favor, pastor, nadie haría eso en pleno siglo XXI. Yo creo que Pedro sí lo haría en nuestro tiempo, hermano. Nadie hoy piensa en glorificar a Dios en la soledad, en la pobreza, en la enfermedad ni en la muerte. Esto fue lo que produjo el maldito evangelio de la prosperidad, en ofrecerle a la carne lo que la carne quiere. Pero fue precisamente allí, en la pobreza, en la soledad, en la enfermedad y en la muerte, donde el amor de Pedro halló su máxima expresión. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones. Es cierto que no todos morirán martirizados,
Es cierto. Es cierto que no todos se van a enfermar y no todos van a ser pobres y no todos van a sufrir soledad y tristeza. Eso es cierto. Pero lo que también es cierto es que en última instancia el verdadero cristiano debe estar dispuesto a entregar todo por Cristo, toda su vida, todas sus comodidades, todos sus bienes. Si hoy el Señor te dijera, entrégame todo lo que hoy te he dado y sígueme, ¿tú qué harías? Y número 7, y con esta aplicación termino, hermanos, el Evangelio de Juan concluye con una invitación a seguir a Jesús hasta la muerte de ser necesario, sin competencia con los demás, sino con obediencia a Cristo. Hay que seguir a Jesús cualquiera que sea la condición que Él establezca, sin comparar nuestro servicio con el de otros. Solo tú y Él. Síguele, síguele, síguele. Como decía aquel viejo himno que cantábamos, aunque todos te abandonen y se vayan al mundo, yo sigo a Cristo. Yo sigo a Cristo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Que el Señor extienda su paz, su gracia y su amor. Que haya santidad en ustedes a lo largo de esta semana y que ustedes puedan vivir para la gloria y la honra de Dios. Que sean obedientes en todo y que prediquen este evangelio en sus hogares y en el mundo en el que les toca vivir. Dios les bendiga, mis hermanos, y que tengan excelente día del Señor. Amén.